santidad en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de cómo nos comportamos, en nuestra manera de ser como varones y como mujeres, ¿sí? Como niños y como adultos, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, cuando era niño actuaba como niño, pero hoy que soy adulto he dejado las cosas de niño. Cuando era yo un niño hacía berrinches, hacía lo que yo quería, me comportaba en mi manera de ser como yo quería porque era un niño. Pero a hoy que soy un adulto, a hoy me comporto como un adulto, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a la manera de cuando vivíamos o actuábamos o trabajábamos para el enemigo que es Satanás, cuando yo era inconverso, actuaba como un inconverso, robaba, mentía, faltaba el respeto a mi prójimo, no lo amaba, no obedecía los mandatos o las leyes de Dios. De esa manera actuaba, ¿sí? Pero a hoy que estoy en Cristo, las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y a hoy amo a mi prójimo como a mí mismo. A hoy hablo nuevas lenguas. Anteriormente era lépero, o a hoy hablo santidad. A hoy hablo palabra de bendición. Anteriormente hablaba palabra de maldición. A hoy hablo palabra de bendición, ¿sí? Porque a hoy hablo nuevas lenguas. Anteriormente hablaba lenguas viejas, las que usa el mundo. Pero en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. A hoy hablo lenguas angelicales. Las lenguas que se hablan dentro del reino de los cielos, a hoy las hablo yo. A hoy las hablas tú. A hoy las hablamos todos los que estamos en Cristo y buscamos vivir en santidad, ¿sí? Decíamos la semana pasada, el miércoles pasado, todo aquel que busca actuar o vivir conforme actúa o vive el mundo está leproso espiritualmente, ¿sí? El leproso espiritual no respeta las leyes terrenales, no respeta, incluso podríamos decirlo, no respeta en el hogar la manera de ser de sus hijos, como por ejemplo cuando los hijos están haciendo tarea debe haber un respeto. Cuando la esposa está haciendo de comer, debe haber un respeto. Cuando cuando la esposa incluso está limpiando la casa, debe haber un respeto para la esposa y una manera de respetar como cabeza de hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. La esposa con el varón, por lo consiguiente, con los hijos, amén, en todos los lugares, incluso la falta de respeto que había anteriormente de uno hacia el vecino, esa falta de respeto ya no existe en nosotros. Hoy existe el amor hacia nuestro prójimo, amén. Así que, ¿cómo debemos de vivir nosotros en toda la etapa de nuestra vida? En santidad, ¿sí? No transversando la palabra de Dios, no faltándonos el respeto el uno al otro, ¿sí? No aborreciéndonos unos a los otros. Incluso comentábamos y decíamos, hay algunas personas que dicen yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no nos juntamos, y decíamos el miércoles pasado, e incluso no nos juntamos ni siquiera para compartir alimentos con los que todavía viven para el mundo y todavía hacen las obras que el mundo hace, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos pide que nosotros nos juntemos con ellos para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios, amén. Por lo tanto, y como principal, como base bíblica que estamos tomando en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, principalmente para que nosotros podamos ser limpios de la lepra, tenemos que vivir en santidad, ¿sí? Pero cuando se enoja mi esposa conmigo, allí dejo tantito la santidad y me convierto en inmundo. La palabra de Dios no dice así, dice en todo tiempo, en todo momento. Dice, y ser santos porque yo soy santo, dice Dios, ¿sí? Así que no, incluso no podemos llegar a cambiar, como decía el pastor hace un momento, a veces nos preocupamos más por lo secular, por el trabajo. ¿Qué va a decir el patrón? ¿Qué va a pensar de mí?
¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi amigo, mi amiga, si yo no actúo como actúan ellos? ¿Sí? Nos preocupamos a veces mucho más por agradarle al mundo que por agradarle a Dios. Y cuando tiene que ser al revés, nosotros debemos de preocuparnos más. Fíjate bien lo que te voy a decir y pon mucha atención a esto que te voy a decir para que no se confunda tu mente. Nosotros debemos de preocuparnos más por agradarle a Dios. ¿De qué manera? Para poder vivir en santidad, ¿sí? O tenemos que vivir en santidad primeramente para poder agradarle a Dios. ¿De qué manera? Buscando ser agradables primeramente para Dios, pero también para el hombre, ¿sí? Le comentaba a mi esposa hace un momento, le digo, a veces cuando llega mi patrón ahí, y yo estoy en un ritmo de trabajo a donde me urge terminar un trabajo, y creo que los que trabajamos podemos entender esto. A veces estamos en un ritmo de trabajo y decimos, yo creo que si sigo así, en tanto tiempo termino, ¿sí? Pero a veces llega el patrón y dice, hey, párale tantito ahí y haz esto, ¿sí? Algo mucho más liviano, mucho menos pesado, de menos estrés. Y le platicaba a mi esposa, le digo, a veces llega el patrón y me dice, hey, detén eso y hazme esto porque me urge más esto. Y digo, hay personas que están desocupadas, compañeros de trabajo que están desocupados, y digo, bueno. Y le digo, siempre tengo que mantener una templanza, ¿sí? Porque primeramente tengo que agradarle a Dios. Y Dios dice que nosotros debemos de ser pacientes, tener dominio propio y ser templados. Tener una templanza, que nuestras emociones no nos dominen a nosotros, sino que nosotros dominemos a nuestras emociones. Entonces, ¿cómo tenemos que contestar en esos momentos? Como hijos de Dios que vivimos en santidad, ¿sí? Incluso en algún momento no puede ser la excepción, pero en algún momento sabemos que no todos estamos en un mismo nivel espiritual. Por eso Dios dice, el que se crea espiritual, cuide de que no caiga y ayude a crecer al que viene creciendo en lo espiritual, ¿sí? Pero con amor, ¿sí? No a regaños, no a gritos, no a patadas, no con agravio, sino con amor y con la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, así que en algún momento puede entrar a alguien y quizás venga deprisa y a veces no nos saluda, y aunque sea alguien que venga aquí a la iglesia, ¿cómo tenemos que comportarnos nosotros? Nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios que vivimos en santidad, no con lepra, sino limpios de la lepra. Compartíamos hace 8 días, el miércoles pasado, que decíamos que en aquellos tiempos, cuando se le acercaron a Jesús, o que le salieron a Jesús, cuando Jesús había entrado a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos y desde lejos le gritaron que lo sanara, ¿sí? Y decíamos que los que se sentían leprosos no se juntaban con el pueblo, no tenían permitido juntarse con el pueblo, incluso cuando ellos, con el pueblo o con la ciudadanía, con las demás personas, incluso ellos se mantenían apartados. Allá vivían en las cuevas, algunos vendaban sus rostros, otros se cubrían completos por vergüenza a que la ciudadanía o el prójimo los viera leprosos. Entonces ellos se separaban del pueblo, ¿sí? Mas sin embargo, los que no estaban leprosos siempre se mantenían dentro del pueblo, ¿sí? Y decíamos así, a veces cuando nosotros decimos, yo no me junto con fulano de tal, porque para mí no es un hijo de Dios, entonces nos estamos separando del pueblo de Dios. Y cuando a veces nosotros pensamos que no nos juntamos con el hermano fulano de tal o con la hermana fulana de tal, porque creemos que él espiritualmente está leproso y nosotros nos apartamos, entonces lo que estamos demostrando es que realmente el leproso es el que se aparta, ¿sí? Y el que no tiene lepra, y estoy hablando en lo espiritual, y me refiero, la lepra
espiritual trae todo tipo de problemas, y el primer síntoma es el enojo o la contienda hacia nuestro prójimo. ¿Sí? Ese es el primer signo de enfermedad leprosa en lo espiritual. Porque cuando nos dice la palabra de Dios que donde hay celos y contienda hay todo tipo de maldad y de demonios. O sea, todos los demonios que están en el lago de fuego, en el abismo que reina allá con Satanás, cuando hay celos y contienda o enojo o coraje, todos los demonios llegan y hayan puertas abiertas en tu corazón, y son los que habitan, y entonces hay todo tipo de maldad. Y por eso hay veces que a nuestra mente viene el incluso desearle la muerte a nuestro prójimo. Por eso dice Dios, todo aquel que contiende contra su prójimo es homicida. ¿Por qué? Porque viene a nuestra mente en su momento desearle la muerte a nuestro prójimo, o en su momento llegar a quitarnos la vida a nosotros mismos. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios más adelante. Dice, aquí está lo que les estaba compartiendo. Porque si es necesario, y lo dijimos el miércoles pasado, porque si es necesario que nosotros sí nos juntemos con los que son inconversos. Porque Dios, el primer mandato que Dios nos dio a nosotros, o el primer ministerio que Dios nos dio a nosotros, y dije el primer mandato que Dios nos dio a nosotros, después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, nada más a los que ya están dentro de las iglesias. ¿Sí dice así la palabra de Dios? ¿O dice a toda criatura? ¿Verdad que a toda criatura? Dijo, haciendo discípulos en mi nombre, que enséñalos a que actúen como yo actúo, dijo Jesús. Que hagan las obras que mi Padre me mandó a hacer, y que son las mismas que yo hice, dice Jesús. ¿Sí? Y mira, aquí te lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Y quien lo halle, por favor, me le puede dar lectura. Jeremías 15, está después de Isaías. Sí, mi hermanita, por favor. Sí. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de oír, serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí está hablando Dios de que nosotros debemos convivir, compartir palabra de Dios a los impíos, a los que no conocen a Dios realmente. Escuchen algo, muchos podemos conocer la palabra de Dios, podemos tener mucha letra bíblica, podemos haber estudiado la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, pero muy pocos somos los que podemos tener el privilegio de realmente conocer a Dios. Mira, había muchos leprosos en aquel tiempo, muchos leprosos, pero 10 de ellos escucharon hablar de Dios y miraron a Dios. 10, fíjate bien lo que te estoy diciendo. 10 leprosos miraron a Dios y le pidieron que los sanara. Jesús les dijo esto: vayan y preséntense a los sacerdotes. En aquel tiempo, cuando un leproso sentía que ya había sido limpio, tenía que ir y presentarse ante los sacerdotes, y los sacerdotes eran quienes aprobaban si ellos ya podían mezclarse o juntarse o reunirse con el resto del pueblo o no. Y esto lo hacían para que el resto del pueblo no fuera contagiado de lepra, ¿sí? Así que Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes, y estos obedecieron la palabra de Jesús. Así que dice que yendo en camino, estos se dieron cuenta que habían sido sanos.
Entonces uno de ellos nada más fue el que regresó y dice, postrado su rostro en tierra, dio gracias a Dios y alabó su nombre, alabó a Jesús, ¿sí? Así que miren, ¿cuántos dijimos que habían visto a Jesús y habían escuchado hablar de sus milagros y prodigios? 10 leprosos. Mas sin embargo solamente uno regresó y postrado en tierra le adoró y le agradeció. Entonces fue el único leproso que pudo conocer realmente a Jesús. Para mí yo pienso que este leproso fue sanado del corazón también. Amén. Por eso puedo agradecer. Y los otros no fueron sanados, solo físicamente. Solo físicamente fueron sanados 10, pero uno solo, el que regresó a darle gracias a Jesús, postrando su rostro en tierra, adorándole, fue el que realmente fue sanado del corazón y conoció a Jesús realmente, porque de ahí en adelante anduvo con Jesús por un tiempo. Después se separó, pero siguió adorando a Jesús en su corazón. Y muchas de las veces nos pasa a nosotros como esos 9 leprosos que no regresaron. Incluso Jesús dice, ¿no fueron acaso 10 los que yo sané? ¿A dónde pues están los otros 9 leprosos? Ellos creyeron haber sido sanados sin darse cuenta que solamente la sanidad fue por fuera, fue superficialmente, pero en lo interior no. Porque ellos buscaron a Jesús o buscaron a Dios directamente, nada más por un interés carnal, porque su carne fuera sanada. Mas sin embargo en el corazón siguió la enfermedad, siguió la lepra. Ahora, desafortunadamente, a hoy en día, en lo general, llámese como se llame, tenga el llamado que tenga, desafortunadamente, muchas de las veces nada más buscamos a Dios por algo superficial, pero no buscamos a Dios por lo interior. A veces nos interesa más que Dios nos dé un carro del año, a veces nos interesa más subirnos aquí arriba, y es una vergüenza, es una tristeza realmente. Créanmelo, que yo en las cosas de Dios, el celo espiritual, créanmelo que lo traigo a flor de piel. Yo soy muy celoso en las cosas de Dios, que alguien se suba al lugar santo para palabrería. Oh, soy el profeta fulano de tal. No te equivoques. Necesitas ser sano en lo interior, en lo espiritual. Realmente necesitas conocer realmente quién es Dios. Dijo Jesús cuando sus discípulos le dijeron, bueno, ya preséntanos quién es Dios. Y dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen todavía. Bueno, lo que quiero decirte es que si tú y yo nos ponemos a escudriñar la vida de Dios, jamás dice Dios que su Hijo Jesús se portó altivo, sino todo lo contrario. Dice que como cordero fue llevado al matadero y fue molido por nuestros pecados y jamás abrió su boca. Pero hoy en día, desafortunadamente, habemos muchos ministros que tenemos años y años y años y años oyendo hablar de Dios y mirándolo de lejos y viviendo de los milagros y prodigios que Dios hace. Pero desafortunadamente nos pasa lo que a los 9, que solamente estamos limpios por fuera, pero por dentro somos sepulcros blanqueados, dice Dios mismo. Así lo dijo Jesús. Nos subimos acá y realmente sale lo que hay dentro de nosotros. Oh, yo tengo la iglesia fulana de tal que tiene tantos miembros y soy así, soy asá, y he pagado un precio. Incluso he pagado un precio que me ha costado tantos días de ayuno, tantos días de oración, y que me duermo a tales horas y que me levanto a tales horas. ¿Y Dios?
quién sabe, ya no están. Hoy en día hay más pastores culpables de que allá afuera, hay más pastores culpables de que allá afuera haya almas perdidas en las garras de Satanás, que ni el mismo diablo es culpable. Porque los pastores tenemos que ser genuinos primeramente con Dios, ser limpios de la lepra espiritual, conocer realmente quién es Dios. Pero más sin embargo hoy habemos pastores que somos insensatos, indoctos, tontos en una palabra, que el pastor para la congregación debe adquirir una confianza, que cuando el congregante venga al pastor y el congregante le diga: pastor, me siento débil por esto y esto y esto otro, pastor, siento que mi matrimonio no está funcionando por esto y esto y esto otro, pastor, cometí un error de esta manera, así y así y así. El pastor, Dios lo puso para que ese pastor ayude a la congregación, no para que la eche fuera. Dijo Dios: ¿no es verdad que el pastor debe apacentar a las ovejas? Es una pregunta que hizo Dios. Pero hoy ya no hay eso, porque desafortunadamente no conocemos a Dios. Hemos escuchado hablar de Él y hemos visto los milagros y prodigios que ha hecho Dios a través de nosotros y a través de nuestro prójimo. Pero cuando se trata de poner en práctica la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos enfermos espiritualmente, traemos lepra espiritual, no hay una limpieza. Hoy en día hay más matrimonios separados por causa de los insensatos pastores que por causa del mismo Satanás. Y todavía no, es que es culpa del diablo. Pobre diablo, ese no tiene nada, ni el infierno es de él, porque él no lo hizo, Dios lo hizo. Pero más sin embargo, como hombres, nos dedicamos a servirle a Satanás y no servirle a Dios. Hoy en día, primeramente, viene el congregante con el pastor, le confía algo y lo primeritito que hace el pastor desde acá arriba: oh, como muchos que esto y lo otro, y toda la congregación se entera de lo que el hermano vino a platicarle al pastor. ¿Y en qué manera lo hizo el congregante? Lo hizo en la manera de recibir ayuda espiritual, de que el pastor lo ayudara. Son niños espirituales que necesitan todavía leche. Hoy en día, primeramente se enteran todos los líderes del problema del hermano fulano de tal, y al último se llevan en oración: oh, hermanos, hago una junta por esto y lo otro, así, y los traigo como líderes insensatos, incapacitados, sin prueba. Porque la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 3 versículo parece que 6 o 7 dice: y que todos los líderes sean probados conforme pide Dios. Y si hay alguna duda, vayan a Timoteo, perdón, es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, y denle lectura. No estoy hablando yo, está hablando, es palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, parece que está por ahí del 5 en adelante, ¿sí? Pero hoy en día, primero se enteran todos los líderes y primero se pone en evidencia al congregante, y después dice: oh, y después dice el pastor: oh, y lo hice para que todos oremos. No hay sanidad espiritual, hay lepra en el corazón. Timoteo 3, 1 Timoteo. ¿No lo tienes? 1 Timoteo 3, ¿qué? Del 1 en adelante, no me... La palabra es del 1 en adelante, 1 Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela ocupado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, el marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia que se meta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sus hijos educación con toda
diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigas en el descrédito y en el lazo del diablo. El 8, pues yo sigo dando lectura. El 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero hoy miran a cualquier chango greñudo, y como es la oveja de oro que tiene el pastor asalariado, este es el que más dinero me da, este lo pongo como líder. Porque diácono quiere decir servidor de iglesia. Diácono quiere decir servidor de iglesia. Servidor. ¿Sí? Para que no haya confusión. Diácono o diaconisa es todo aquel que le gusta limpiar la iglesia, que le gusta servir en el orden de la iglesia, que le gusta ayudar dentro de la iglesia. Que no haya confusión. Diácono o diaconisa no simboliza ni significa copastor o copastora. Eso es lo que significa la palabra diácono o diaconisa, servidor de la iglesia. Pero hoy en día habemos muchos ministros, habemos muchos pastores que creemos que la congregación nos sirve a nosotros, y creemos que nosotros somos el Mesías, somos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya la congregación ya no es de Dios. Ahora la congregación, por eso tengo una congregación de tantos miembros. Porque hay una lepra espiritual. No hemos sido sanados. Realmente no hemos conocido a Dios. ¿Sí? Como cabezas de hogar. En mi casa yo mando. No, mi hermano, no te equivoques, en tu casa manda Dios. Al menos en la mía sí. A veces cuando mi esposa, a veces que anda apresurada y esto y lo otro, me dice: dame permiso ahorita. No, ni me hables porque ando apurada. ¿Qué tiene que hacer tu servidor? Recibir la orden de Dios. Y dice: ten cuidado cómo le vas a hablar, ¿ok? Porque es mi hija. Y a ti te la he prestado por un tiempo, pero te he dado la orden que la cuides como un vaso frágil. Ten mucho cuidado. Fíjate cómo le vas a hablar y fíjate cómo la vas a tratar. Pero ya cuando decimos en mi casa yo mando, ya no estamos bien espiritualmente. Ya no hay una benevolencia espiritual. Pero en cualquier acción mínima nos molestamos sin darnos cuenta que a través del enojo permitimos que la lepra espiritual entre, y entra todo tipo de demonios. Y entonces se hace la guerra y después para pararla está difícil. Que no sea que el maestro o la maestra trató mal a nuestros hijos, o en su momento no es que los trate mal, sino que le dice: no, tienes que terminar la tarea. Y nosotros, como vivimos en la lepra y como solamente hemos buscado a Dios por una ganancia mezquina, con una ganancia mezquina o por una ganancia mezquina, pido por favor que se mantengan en orden. Por favor. Se va a llevar el agua. Aquí tengo, gracias. Como solamente buscamos a Dios en una ganancia mezquina, llega el hijo y dice: es que el maestro o la maestra me dijo esto, me dijo lo otro, o me puso en disciplina. Y como vivimos en la carne y tenemos lepra espiritual, luego, espérate, mañana voy a ver a la vieja, porque así hablamos cuando andamos en la carne. Y si es maestro, espérate que conozca a tu padre, en lugar que diga: hijo, ¿por qué lo hizo? ¿O por qué lo hizo?
No, es que pues estaba platicando mucho y pues me puso en disciplina porque no permitía yo que mis compañeros escucharan la enseñanza que la maestra estaba dando. Nos estaba explicando algunas cuentas, algo de historia, algo de ciencias naturales, y yo estaba a plática y plática con mi compañero, y por eso la maestra o el maestro me regañó y me dijo que me quedara callado o callada, y me puso a que hiciera una hoja completa de no debo estar platicando en el momento de clases. Y en lugar de que nosotros en lo espiritual actuemos y pongamos por obra la palabra de Dios, donde dice: y todos tenemos que someternos, y esto es palabra de Dios para sus hijos, para los que nos consideremos hijos, debemos de someternos a todas nuestras autoridades terrenales que son puestas por Dios. Esas no vino y las puso el vecino, esas las puso Dios. Y en lugar que nosotros les enseñemos eso a nuestros hijos, dile: no, permíteme, es tu maestra, es tu maestro, toma ella o él tiempo de su tiempo, deja de estar en conversación con su familia, deja de convivir con su familia, porque tú el día de mañana seas alguien en la vida y ni siquiera se lo agradeces. Tienes que obedecer. No, la vieja, espérate que mañana que voy y que hasta un reporte con la directora o el director le hago. Lepra espiritual. Pensamos, le dijo Jesús a Satanás cuando había tomado el cuerpo de mi hermano Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú miras las cosas conforme las mira el hombre, nunca las miras conforme el Espíritu Santo. Y a veces así nos pasa, nos entra el mismo espiritajo o mismo Satanás, el mismo espíritu que tomó a mi hermano Pedro, y actuamos igual que él, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todavía hay lepra espiritual, ¿sí? Y actuamos como los impíos. Mas sin embargo, ¿quién me quiere leer el libro de Malaquías? Por favor, el libro de Malaquías, creo que está un poquito delante de Zacarías. Malaquías 3:18. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Para que miren que debe haber una diferencia de los impíos a los hijos de Dios. Malaquías 3:18, y dice la palabra de Dios así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entre el que sirve a Dios y el que no sirve, entre el justo y el injusto. Les voy a hacer una pregunta. Se los voy a poner así, les voy a poner un ejemplo primero y después les voy a hacer la pregunta. ¿Sí? Llega alguien y les da $50 a cada uno. Toma, te los regalo, ya son tuyos. Pero en ese momento pasan 5 o 10 minutos y entra un grupo de personas que es la misma cantidad de los que estamos aquí, y viene la misma persona que nos había dado los $50 a cada uno y dice: a ver, dame tus $50, tus 50, a cada uno nos recoge los $50 y los reparte entre los que entraron. ¿Eso qué es? ¿Justo o injusto? Dependiendo la forma que uno lo toma. Puede ser que si los que entraron los mismos tienen la necesidad, puede justificar los de ellos. Pero sin que tengan la necesidad, sin que la tengan. Que la tengan. Pues el dinero ella lo dio, puede ser por lo que quiera. ¿Justo o injusto? ¿Por qué? Mano, Tomasito. Creo que es algo como injusto, ¿no? Si dio primero, ¿no? Los está y vuelve a pedir otra vez, desde ahí yo creo que es algo injusto. Yo supone cuando uno da, porque da, no vuelve a pedir otra vez. Puede volver en ese lado. Sería injusto. ¿Alguien más? No, pues yo estoy en duda, como que sí, como que no. ¿Alguien? Pero sí,
¿quién es injusto? Porque este está como, por ejemplo, ¿va? Que a un siervo de una iglesia, a la hora que tuvo un problema en la iglesia, se fue y pidió el tiempo que había dado. ¿Para él sería justo o justo o injusto? Dice Dios, fíjate, dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustó que te regaláramos $50, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero si entraron y Dios puso en el corazón de esa persona, no, quítaselos y dáselos a ellos. ¿Es justo o injusto? Es justo, porque estamos amándonos. ¿Está bien? No los tenía yo de todas maneras. ¿Tú me los diste? Toma, ahí están para atrás. Es justo. Porque si haya sido injusto, o si fuera injusto, entonces Jesús vino sin que Él tuviera necesidad ni culpa. Vino y puso su vida a sí mismo por ti y por mí. Sufrió por ti y por mí. Él hizo todo por ti y por mí. ¿Y eso es justo o injusto? Pues el otro ya estuviéramos. Pero ¿y si nosotros nos hubiera tocado tomar el lugar de Jesús? Pero ahí hay una diferencia, porque recordemos que Jesús es Dios. Él dice que Él se pone la vida en la quita, pues nosotros. Ahorita qué bueno que tocó ese tema, porque ahorita les voy a mostrar quiénes somos nosotros. Ahorita les voy a mostrar quiénes somos nosotros. Eso es, por eso precisamente es que les digo, porque miren, en el reino de los cielos, el justo, escúchenme bien, el justo lleva las culpas del injusto. ¿Sí? El justo lleva las culpas del injusto. El que es inocente se hace culpable para que el otro sea inocente. Así se vive en el reino de los cielos. Y todos cuantos queramos vivir dentro del reino de los cielos, primeramente debemos estar limpios de nuestro corazón, quitar toda lepra espiritual para poder ser justos y de esa manera llevar las culpas del injusto. Así lo hizo Jesús. Y todo aquel que diga yo no puedo, entonces no es discípulo de Jesús. Porque Jesús dijo, haz discípulos en mi nombre, que hagan lo que yo hice. Vamos más adelante. Fíjense, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Quién me le da lectura? 1 Tesalonicenses 5:23. Está después de Colosenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreversible para la venida de nuestro Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, orado. No, nomás está el 23, 24 está bien, pastor, gracias. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos limpios, alejados de todo tipo de pecado. Pero ¿se han dado cuenta, mis hermanos, o alguno de ustedes le ha tocado incluso tratar con personas de esta manera, que dicen, o uno les lleva al consejo y dice, hermano, hermana, que en el amor de Dios, en verdad te lo digo, no practiques tales cosas, porque no son agradables ante Dios? Hermano, la palabra de Dios habla que si nosotros nos hacemos perforaciones o tatuajes, o tocamos nuestro cabello, que lo pintemos de otro color, o nos depilemos la ceja, porque hoy en día ya hasta los hombres, ya ni se sabe cuál es el de veras y cuál es la imitación. Ya ahora ya se confunde la sociedad, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta que la de mano Tomás? ¿Alguna vez le han dado una respuesta a algo como así, que con mi cuerpo qué? Que puede ser con tu cuerpo lo que
¿Verdad que sí? A alguien le ha dicho, ¿a ti qué te importa? Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Les ha tocado esa respuesta? A mi cuerpo yo le puedo poner la vestimenta que yo quiera, porque es mi cuerpo y es mi vida. ¿A ti qué te importa? ¿Les ha tocado eso? A su servidor, sí. Desafortunadamente y vergonzosamente se mueve más en los que Dios ha llamado para compartir su palabra que ni los de allá afuera. Porque los de allá afuera cuando menos pueden entender que si perforan su cuerpo, si hacen disfiguros en su cuerpo, pueden ser mal vistos por la autoridad y pueden ser más perseguidos por la autoridad que aún los que estamos aquí. A veces le decimos, hermano, la palabra de Dios dice así, a paz nos llamó el Señor, apacienta las ovejas, hasta decimos, ¿se recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas por tercera vez? Primera, segunda y tercera vez, y que Pedro al último le dijo, Señor, pues tú sabes que sí te amo, tal vez no con el amor ágape, pero sabes que sí te amo. Y tal vez Pedrito lo comentaba así por la vergüenza que tenía de haberlo negado 3 veces también, ¿verdad? Entonces, pero Jesús le preguntaba eso de si Pedro amaba a Jesús, no por el bien de Jesús, sino por el bien de Pedro. Porque cuando hay amor en tu corazón, que es Jesús mismo, te he compartido eso, que el amor es, literalmente es Jesús, o realmente es Jesús. Cuando Jesús, o Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, habitan en tu corazón, ¿cuánta contienda puede haber en tu corazón? Nada. Incluso cuando Jesús o Dios o el Espíritu Santo habitan en tu corazón, lo que Satanás busque hacerte, ¿cuánto te puede afectar? Nada. Por eso Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? O sea, ¿hay amor en tu corazón, Pedro? Iglesia, ¿hay amor en tu corazón? Y Pedro dijo, sí. Dijo, bueno, pues entonces apacienta mis ovejas. O sea, ¿para qué las regañas? ¿Para qué les gritas? Ámalas. Llévalas por un buen camino y que sea mi camino, dice Dios. ¿Sí? No me las vayas a desviar por allá porque te pido cuentas a ti. ¿Sí? Así que, entonces, hasta nosotros decimos, si hasta Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas, y Dios dice también en su palabra que a paz nos llamó y que nos amemos unos a otros. A mí no me vas a venir a decir cómo tengo que vivir yo. Es mi vida, es mi ministerio y es mi iglesia. Hemos tenido ese tipo de respuestas. Pastor, ¿por qué no mejor en lugar de ponerlo en evidencia o de ponerla en evidencia, por qué no mejor le ayudamos a que su vida se restaure? Le llevamos unas pláticas conforme a la palabra de Dios, vamos a su casa, incluso, mire, hasta pasamos por ahí comprando un pollo, qué sé yo, unos bisteces, y hasta los hacemos en su casa y convivimos con ella, con él, y nos vemos como hermanos. Con 3 pollitos la hacemos de más, claro que sí. ¿Y qué respuesta tenemos? No, esta ya no se compone. ¿Qué creen que estamos diciendo cuando damos esa respuesta? Estamos diciendo, Dios no es tan poderoso como para limpiar su corazón de lepra. El mío sí, porque estaba menos contaminado, ¿verdad? Cuando sin darnos cuenta los leprosos somos nosotros, porque buscamos alejarnos de la hija o del hijo de Dios. Y recibimos malas respuestas. Con mi vida y con mi cuerpo puedo ser lo que a mí se me dé mi regalada gana. Bueno, para los que en algún momento hayamos pensado así, voy a enseñarles que de nosotros no es nada. Nada, no es nada. Es mi cuerpo, hermano Melo. No hables mentira, habla palabra de Dios. Es mi vida. No es tu vida. Es mi ministerio. No es tu ministerio. Ese ministerio le pertenece a Dios. Es mi iglesia, es mi congregación. Si tu cuerpo no es tuyo, nada es tuyo. ¿Qué me puedes decir a mí que es tu iglesia, tu congregación y tu manera de ser? Y vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 19. Quien vaya primero le da lectura. Hermana Maribel, denle lectura a usted, hermana Maribel, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así o se las deletreo, para que lo entendamos mejor. Dice, y es una pregunta, dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo donde ustedes viven, o donde nosotros vivimos, pero como Dios nos está hablando a nosotros, nos dice así, ¿acaso ignoran que el cuerpo donde ustedes viven es templo del Espíritu Santo? O sea, ni siquiera es un cuerpo de ustedes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, que no es de ustedes, no les pertenece, eso me pertenece a mí, dice Dios. Dice, ¿y por qué le pertenece a Dios? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Pero y decimos, a mí no me vas a decir cómo vivo, esta es mi vida. Y aquí, yo soy fulano, aquí no eres nada sin Dios. Aquí sin Dios no eres nada. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Y me encanta decir esto, almacena palabra de Dios en tu corazón, almacénala, créemelo, almacénala. Hermanos, yo me he visto en unos... En verdad, envuelto en unos problemas que digo, y me he visto envuelto no porque yo los provoque, sino porque se me han sido provocados, me han jalado, envuelto a unos problemas, y no una ni dos veces, han sido como unas 4 o 5 veces. Y en verdad, grandes pastores y ministros les da coraje conmigo porque me río, me da risa. Dios que no toma las cosas en serio. Sí las tomo en serio, pero el tomarlo en serio no es que yo le dé cavidad a Satanás y me ponga a discutir contigo. Yo ya no tengo lepra en mi corazón. Yo a quien tengo aquí es a Dios. Y todo esto le pertenece a Dios. Y yo de esto yo no puedo disponer como a mí se me dé mi regalada gana. El único que puede disponer de esto es el que para muchos es su Dios, pero para mí es mi Padre. Para el que muchos dicen que es su Dios, para mí es mi Padre, para mí es el amor de mi vida, para mí es mi Rey, para mí es todo lo que yo necesito y no necesito nada más que a Él. Pero ¿por qué te ríes? Porque mi Padre dice que la blanda respuesta derrota la ira. Entonces no me puedo poner. Si yo me pongo a discutir contigo, inicia a entrar la contienda y daré cuentas de lo que yo haré, de toda mala palabra que brote de la boca del hombre. Dios pedirá cuentas en aquel día. Y entonces demostraré qué hay dentro de mí. Hay lepra. Y yo no traigo lepra. Y me junto con ustedes. Porque si mi Padre en aquel tiempo limpió a los 10 leprosos, y Él dice que mayores cosas a las que mi Padre hizo puedo hacer yo, que no pueda yo limpiar a ustedes. Haz por eso. No, si nos crees inmundos, entonces quítate de con nosotros, apártate de nosotros, tú que eres muy santo. Porque mi Padre Celestial se juntaba con todo tipo de pecadores para que Él los limpiara. No busco convertirme a ti, sino busco que tú te conviertas a mí, como yo me he convertido a mi Padre. Nada más por eso. Pero no tengo nada contra de ti, no hay nada. Te amo en el amor de Dios, que Dios te bendiga, y deseo realmente que tu alma en lo espiritual prospere para que puedas ser bendecido de todo lo que hay dentro del reino de mi Padre Celestial. Nada más. Pero desafortunadamente hemos permitido que la lepra la haya metido Satanás a nuestros corazones. Satanás la tiene. Nosotros somos los que abrimos puertas o no. Regálenme 5 minutos, ya vamos a terminar. 5 minutos, no más. Hemos permitido que la lepra Satanás la traiga a nuestros corazones. Nosotros mismos les abrimos puertas a Satanás. A los espíritus de demonios nosotros mismos les abrimos puertas. Y le cerramos las puertas a Dios. Por nuestra insensatez.
Porque nos interesa más ver el dicho, ver los milagros que hace la Rosa de Guadalupe ahí en la televisión. Nos interesa más estar metidos en el Facebook. Nos interesa más saber la vida del vecino que enterarnos de la vida de Dios mismo. Hermanos, es algo indocto, es algo insensato, es algo tonto. Va a venir el predicador fulano de tal, traído de Italia, así se llamaba la calle donde él vive, en tu misma ciudad, pero en la calle Italia. De Afganistán, la otra calle que está atrás. Gran campaña de evangelización y milagros, sanidad. Y le dan una publicidad al hombre que no, hombre, no. Mira, te aseguro que ese día hay muchos que en ese día dejan de ir a trabajar incluso, o se salen temprano del trabajo, por ir a ver al hombre que hace milagros, que te pone la mano encima y sanas. Insensatos, siguiendo al hombre y aborreciendo a Dios. ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? Muchos tontamente vamos a las iglesias, nos reunimos por escuchar palabra del hombre. Oh, el profeta fulano de tal. No, hombre, la profecía que te da se cumple. Y llegamos y empieza la alabanza y ya no hallamos el momento, el tiempo de que empiece a hablar en lenguas para que profetice. Y le crees. Tontamente le crees. Y te dice: oh, Dios te va a bendecir con un carro, con una casa, y te tiene una esposa, un esposo, y que tú vas a llegar a vivir tantos años como Moisés, como Aarón, como Abraham, y tendrás una descendencia y te dará palabra. Y así te dice el Señor: yo te daré palabra como a Pedro, y muchos se sorprenderán. No, hombre, traes unas lagrimototototas que mira un cocodrilo se queda corto, unos mocotes que un gripiento dice: ¿cómo le hiciste para traer tantos mocos? Pero se para un predicador aquí y te dice: Dios dice que te hizo más que vencedor, te da la cita bíblica y ni amén dijiste, porque crees más al hombre que a esto. Cuando Dios dice, leyendo la palabra de Dios en tu casa, y Dios dice: si tú escucharas con atención mis mandatos y los pusieras por obra, serás limpio de toda lepra espiritual, y yo te daré todo lo que tú desees, y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Allí es cuando deberíamos de levantarnos y saltar y decir: gloria a Dios, porque Dios me está hablando en este momento. Esta palabra es para mí, porque la estoy leyendo yo. Si Dios me mandó esa cita bíblica, es porque Él me está hablando a mí. Pero a veces nos gusta más estar leprosos que limpios. Te invito a que conozcas a Dios realmente. Te invito a que conozcas a Dios realmente. Aún muchos cristianos, nos queda un minuto, muchos cristianos van al 15 de septiembre, es el grito de la independencia de México, ¿sí? 15 de septiembre, bueno, sí, 15 de septiembre. Yo soy muy fallo para eso, le digo a mi esposa que ni la edad, ni su cumpleaños de ella, no sé cuándo cumpleaños ella. Soy muy malo para eso. Y a veces muchos cristianos es más fácil que vayan allí y dicen: viva Benito Juárez, porque Dios grito de independencia. Bueno, quien haya sido, ¿sí? Pero empiezan: ¡vivan los niños héroes! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! ¡Viva Jesús!
Di un amén. Porque es mejor que viva el hombre a que viva Jesús en nuestro corazón. Pero que viva mi Padre Celestial. Que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dio la vida, nos dio el gozo, nos dio la paz y nos sacó de las tinieblas a la luz, y el que nos ha limpiado de lepra. Que viva el Rey. Que Dios me los bendiga y guarden esta palabra en su corazón.